Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Yo soy Nero. Escribe desde donde me escuchas y suscríbete para ayudarnos a llegar a la meta. Ahora sí, apaga las luces. Si tienes audífonos, póntelos. Estas historias se escuchan mejor en la oscuridad. Vamos con el primer relato. Me llamo Apolinar Zúñiga y lo que te voy a contar todavía me tiembla en las manos cuando lo escribo, aunque hayan pasado ya casi 2 años desde que salí huyendo de Torreón con lo puesto y una mochila con 3 camisas. Yo trabajaba en una refaccionaria por el rumbo de la colonia Torreón Jardín. Ganaba bien poquito y para colmo me había metido con un prestamista de esos que no perdonan ni un día de retraso. Debía como 60,000 pesos entre el préstamo original y los intereses que me iban cayendo cada semana. Mi esposa me había dejado 6 meses antes por lo mismo, por andar apostando en las peleas de gallos creyendo que iba a sacar de un solo tiro. Mis hijos vivían con ella en Gómez Palacio y yo apenas los veía los domingos cuando me alcanzaba para el pasaje. Aquella noche era martes. Me acuerdo perfecto porque había cobrado la quincena en la mañana y ya no me quedaba nada. El prestamista, un tal Chuy, me había mandado decir con uno de sus muchachos que si el viernes no le llevaba aunque fuera 10,000, iba a mandar a alguien a la casa de mi madre. Salí de trabajar como a las 9 de la noche y en lugar de agarrar el camión a mi cuarto, me metí a una cantina de la calle Falcón, una que se llama El Refugio del Minero o algo así. Era un lugar viejo, oscuro, de esos donde nadie te pregunta nada y donde el cantinero limpia los vasos con un trapo que ya lleva años sin lavar. Pedí un mezcal y me senté hasta el fondo, junto a la rocola. Iba a llorar, te lo juro. Iba a llorar como niño chiquito. Y ahí fue cuando llegó el señor. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. Era un tipo flaco, alto, vestido de traje café, con el pelo peinado hacia atrás y unos lentes de armazón dorado. Tenía la piel muy blanca, casi grisácea, y unas manos larguísimas con las uñas mochas pero bien limpias. Me miró y sonrió. No le calculo edad, la verdad. Podía tener 40 o 70 años. Me dijo mi nombre completo, Apolinar Zúñiga Rentería. Me dijo cuánto le debía a Chuy. Me dijo el nombre de mi hija más chica, Dana Sofía. Y me dijo que la última vez que la había visto, ella traía un vestido rosa con florecitas amarillas. Y era cierto. Era exactamente cierto. Yo me quedé tieso. Le pregunté quién era y cómo sabía todo eso. Él nomás movió la cabeza y me dijo que eso no importaba, que él sabía muchas cosas de mucha gente y que estaba ahí porque yo era de los que sí aceptaban. Me dijo así, con esas palabras, de los que sí aceptan. Me ofreció un trato, que mi suerte iba a cambiar a partir de esa madrugada, que en 3 días iba a tener el dinero para pagarle a Chuy y que me iba a sobrar, que las cosas se me iban a acomodar. Y a cambio no me pidió alma ni sangre ni nada de esas cosas de película. Solamente me pidió que aceptara, que dijera sí en voz alta y que después no me asustara con lo que fuera a ver por las noches. Yo estaba borracho y desesperado. Le dije que sí. Se me salió así, casi sin pensarlo. Él sonrió otra vez, se levantó y antes de irse me puso la mano en el hombro. Sentí frío, un frío que se me metió hasta los huesos y se fue caminando muy despacio, sin voltear. Al día siguiente, un cliente de la refaccionaria me pagó una cuenta que llevaba 2 años atrasada. 13,000 pesos en efectivo. Yo no lo podía creer. El jueves, mi patrón me dijo que iba a subirme el sueldo porque el otro empleado se había ido. El viernes, cuando fui a pagarle a Chuy, en el camión me encontré una cartera con casi 20,000 pesos y un teléfono. Le llamé al dueño y el dueño, agradecido, me regaló 5,000 de recompensa. 5,000, así nomás. En una semana pagué la deuda completa y me sobró. Yo pensé que era la mejor suerte del mundo. Pensé que el señor aquel era un ángel, un santo, algo bueno.
Pensé que Dios había escuchado mis rezos, aunque yo casi nunca rezaba. Y entonces empezaron las noches. La primera vez fue como a la semana de haber pagado. Yo dormía en un cuartito que rentaba en la colonia Nueva Los Ángeles. Un cuarto chiquito con una cama, un ropero y una ventana que daba a un patio de tierra. Me desperté como a las 3:40 de la mañana con la sensación de que alguien me estaba viendo. Abrí los ojos y ahí, parada en el rincón donde estaba el ropero, había una figura. No era una persona. O sea, tenía forma de persona, alta, delgada, con la cabeza medio ladeada, pero no se le veía cara. Era como una silueta más oscura que la oscuridad del cuarto. Yo me quedé quieto, sin poder moverme, y esa cosa nomás estaba parada ahí, viéndome. No respiraba, no se movía. Estuvo así como 20 minutos, calculo yo, hasta que empezó a clarear afuera y entonces ya no estaba. Ni la vi irse. Simplemente ya no estaba. Al principio pensé que había sido un sueño, de esos pesados que uno tiene cuando come mucho antes de dormir. Pero a la noche siguiente pasó otra vez, y a la siguiente, y a la siguiente. Todas las madrugadas, entre las 3 y las 3:30, yo me despertaba y ahí estaba la figura, cada vez un poco más cerca de la cama. Al principio en el rincón, luego a la mitad del cuarto, luego a los pies de la cama. Después empezó a hacer algo peor. Cuando estaba a los pies de la cama, empezó a respirar. Yo escuchaba una respiración lenta, profunda, y me di cuenta de que respiraba al mismo tiempo que yo. Cuando yo inhalaba, ella inhalaba. Cuando yo exhalaba, ella exhalaba. Y si yo aguantaba el aire para ver si era mi imaginación, ella también aguantaba. Éramos dos respirando como uno solo en ese cuarto oscuro. Yo empecé a no dormir. Me tomaba pastillas, café, lo que fuera, para no cerrar los ojos, pero a las 3 de la mañana, sin falta, ahí estaba. Bajé como 10 kilos en 3 semanas. En el trabajo me decían que parecía muerto en vida, y era cierto. Ya no era yo. Una madrugada, cuando la figura ya estaba junto a mi cama, tan cerca que si estiraba la mano la podía tocar, sentí algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Sentí que mi corazón se paraba, así, de golpe. Estaba respirando, estaba con los ojos abiertos, pero mi corazón no latía. Y no eran 1 ni 2 segundos, fueron como 8, 10 segundos de silencio total en mi pecho, mientras esa cosa se inclinaba sobre mí. Cuando volvió a latir, latió tan fuerte que me dolió, como si algo lo hubiera vuelto a prender a la fuerza. Eso pasó 3 noches seguidas. La tercera noche, cuando volví a sentir que el corazón se me paraba, alcancé a pensar que ya no iba a arrancar otra vez. Alcancé a pensar en mis hijos, y creo que fue eso lo que me salvó, no sé, algo dentro de mí se aferró. En la mañana agarré mis cosas, 3 camisas, unos pantalones y el dinero que me quedaba y me fui a la central. Compré un boleto para Aguascalientes porque fue el primer camión que salía. No le avisé ni a mi mamá, no le avisé a nadie. Llegué a Aguascalientes y me quedé en un hotel de mala muerte por el centro. Esa madrugada, por primera vez en semanas, dormí. Dormí de corrido hasta las 9 de la mañana y me sentí como si hubiera resucitado. Ahí anduve unos días buscando trabajo hasta que me acomodé en un taller mecánico por la salida a Zacatecas. Renté un cuartito, me hice de mis cosas y por fin sentí que podía respirar. Le hablé a mi mamá, le dije que estaba bien, pero que no le podía decir dónde, y le mandé dinero cuando pude. A mis hijos les hablo por teléfono. Todavía no me atrevo a verlos en persona. Pensé que se había acabado. Pensé que había ganado. Pero ahora está pasando algo distinto y no sé cómo explicarlo. Hace como 3 meses empecé a despertarme con marcas en los brazos. Letras, palabras, escritas con una tinta café que no se quita con agua. Hay que tallarla bien fuerte con jabón para que se vaya. No son palabras en español, se las enseñé a un señor que sabe idiomas y me dijo que unas parecen arameo, otras parecen algo más antiguo y otras nomás no las reconoció.
Yo no sé escribir en esos idiomas. Yo apenas terminé la secundaria. Y hay algo peor. Estoy empezando a acordarme de lugares donde nunca he estado. Me acuerdo de una casa con las paredes verdes y un patio con una fuente seca, y sé perfectamente dónde está el interruptor de la luz de la cocina. Me acuerdo de una playa con arena negra y un muelle de madera podrida. Me acuerdo del olor de un cuarto donde alguien estaba enfermo, y hasta me acuerdo del nombre de la enfermera que lo cuidaba. Se llamaba Remedios. Yo nunca en mi vida he conocido a una Remedios. A veces me despierto llorando por gente que no conozco. Anoche me desperté con el nombre de un niño en la boca, Emiliano, y con la certeza absoluta de que ese niño se murió y de que fue mi culpa. Y no conozco a ningún Emiliano. Ya entendí lo que pasó. Aquella noche en la cantina yo no vendí mi alma, porque a lo mejor esas cosas no existen como las pintan. Lo que hice fue peor. Le abrí la puerta a algo que se está metiendo poquito a poquito adentro de mí, y cada día que pasa hay menos de Apolinar y más de otra cosa. La figura ya no viene en las noches porque ya no necesita venir. Ya está aquí, ya está viviendo conmigo, o a lo mejor yo estoy viviendo dentro de él. No sé cómo decirlo. Escribo esto porque quiero dejarlo por escrito antes de que se me olvide quién soy. Porque hoy me miré en el espejo del baño, y por un momento, un momentito nomás, no reconocí al hombre que me estaba viendo. Y él sí me sonrió a mí, aunque yo no estaba sonriendo. Antes de continuar con el siguiente relato, necesito contarte algo. Hay historias que nunca llegaron a este canal. No porque fueran malas, todo lo contrario. Eran relatos más oscuros, más intensos y escritos sin las limitaciones que normalmente tengo cuando publico en YouTube. Durante mucho tiempo los dejé guardados, pero decidí reunir 12 de esos relatos en una colección exclusiva llamada Los Relatos que Nunca Publiqué. Son más de 3 horas de historias inéditas, narradas por mí, para que puedas escucharlas cuando quieras. Y si también disfrutas leer, cada relato incluye su versión en libro digital. Estos relatos no están disponibles en YouTube. Si quieres acceder a la colección completa, escanea el código que aparece en pantalla o entra al enlace de la descripción. Gracias por apoyar este proyecto. Ahora sí, continuemos con el siguiente relato. Buenas, Nero, espero que andes bien por allá. Yo soy Melquíades, así de raro como se oye, herencia de mi abuelo materno. Y lo que te voy a platicar apenas me atrevo a contarlo porque hasta la fecha no sé qué tanto de mi vida es verdad y qué tanto ya no. Tenía yo un taller de carpintería en Mérida, por el rumbo de la colonia García Ginerés. Llevaba como 15 años trabajando ahí, primero de ayudante con don Efraín, y luego, cuando el señor se murió, la viuda me vendió el local a plazos. Yo hacía muebles a medida, closets, cabeceras, mesas de comedor de esas de madera maciza que ya casi nadie compra. Me iba bien un tiempo, sobre todo cuando llegaban gringos a comprar casa por Progreso y querían todo de madera fina. Pero luego vino un año malo y después otro peor. Y para el tercer año yo ya debía la renta del local, debía a los proveedores de madera, debía al del gas, y encima se me había descompuesto la sierra grande y no tenía con qué arreglarla. Vivía solo. Mi esposa Ofelia se había muerto de cáncer 6 años antes y no tuvimos hijos porque se enfermó muy joven. Me quedaban mis 2 hermanas, Aurelia y Concha, que vivían en Valladolid, y mi mamá, que ya estaba grande y vivía con Aurelia. Mi papá se había muerto cuando yo tenía 17 años, de un infarto en la milpa. Ese era mi mundo, esas 4 personas, aparte de los clientes y de 2 o 3 amigos del taller. Una noche, un jueves de agosto, me quedé hasta tarde en el taller tratando de sacar un pedido de una recámara completa que me habían encargado y que ya me habían adelantado la mitad. Estaba yo lijando una tabla, sudando como puerco,
porque en Mérida en agosto hace un calor que no se lo deseo a nadie, cuando de repente me senté en el banquito y me puse a llorar. Así, sin más. Un hombre de 52 años llorando solo en su taller a las 11 de la noche. Y ahí, sin pensarlo mucho, dije en voz alta: quien sea que me esté oyendo, ayúdame. Ayúdame a salir de esta y yo doy lo que sea necesario. No me importa qué. No pasó nada en ese momento. Ni una luz, ni un ruido, ni un aire raro. Nada. Yo me limpié la cara, me tomé un refresco tibio que tenía por ahí y me fui a mi casa a dormir. A la mañana siguiente, cuando abrí el taller, ya había un cliente esperándome. Un señor de Cancún que quería que le hiciera todo el mobiliario de un restaurante que iba a abrir. Adelanto de 120,000 pesos ese mismo día. En la tarde llegó otro con un pedido de closets para un hotel boutique en Izamal. En la semana ya tenía trabajo para 4 meses adelantados. Contraté a 2 muchachos ayudantes, arreglé la sierra, pagué lo que debía y me sobró para comprarme una camioneta usada porque la mía ya estaba en las últimas. Yo daba gracias a Dios, a la Virgen, a lo que se pudiera. Pensaba que por fin la vida me estaba devolviendo algo después de tantos golpes. Ni me acordaba de lo que había dicho aquella noche en el taller. O sea, sí me acordaba, pero pensé que era una coincidencia, que las cosas se habían acomodado solas. Como al mes empezaron las desapariciones. La primera fue un reloj de pulsera que me había regalado Ofelia cuando cumplimos 10 años de casados. Yo lo guardaba en un cajón del buró porque ya no funcionaba, se le había roto la cuerda hacía años, pero para mí valía más que todo lo del mundo. Un día abrí el cajón y no estaba. Busqué en toda la casa, moví muebles, revisé la basura, nada. Y lo raro, lo verdaderamente raro, fue que 2 días después me di cuenta de que ya no me acordaba bien de cómo era. O sea, me acordaba de que era un reloj, me acordaba de que era regalo de mi esposa, pero ya no me acordaba si era plateado o dorado, si tenía correa de cuero o de metal, si los números eran romanos o normales. Se me estaba borrando. Pensé que era la edad. Pensé que ya andaba distraído por el trabajo. Pero después desapareció una foto que tenía en la sala. Una foto donde salíamos Ofelia y yo el día que fuimos a Isla Mujeres de luna de miel. El marco seguía ahí, pero adentro había una foto de un paisaje del mar, sin nosotros. Y otra vez, a los pocos días, cuando trataba de acordarme de cómo era Ofelia con su vestido blanco ese día, ya no lograba verla completa en mi cabeza, solo pedazos. Empecé a asustarme. Fui con una vecina, doña Rosaura, que había sido amiga de Ofelia, y le pregunté si se acordaba de mi esposa. Ella me miró raro. Me dijo que claro, cómo no se iba a acordar, y me la describió. Y le atinó a todo. Ese día me tranquilicé un poco, pero esa misma noche desapareció el anillo de matrimonio de Ofelia que yo tenía guardado en una cajita en el ropero. Y a la mañana siguiente ya no me acordaba yo del día de nuestra boda. Nada. Me acordaba de que nos habíamos casado, pero no del día, ni del lugar, ni de la iglesia, ni de quién nos había casado. Fue entonces cuando entendí, o creí entender, lo que estaba pasando. Cada cosa que desaparecía se llevaba con ella un pedazo de mi memoria. Y el negocio seguía bien, cada semana mejor. A las 2 semanas empezó lo peor. Empezaron a aparecer fotos que no eran mías, pero estaban en mis álbumes. Yo tenía 2 álbumes viejos en un cajón de la cómoda, uno de mi infancia y otro de cuando me casé. Un día los abrí y me encontré fotos que no reconocía, fotos de mi supuesta infancia donde yo estaba con otras personas, no con mi familia, y las fotos de mis papás, de mis hermanas, ya no estaban. En su lugar había fotos de una casa que no era la nuestra, de niños que no éramos nosotros, de una mujer que no era mi mamá. Le hablé a mi hermana Aurelia. Le dije: oye, están pasando cosas raras, siento que estoy perdiendo la cabeza. Aurelia me tranquilizó, me dijo que a lo mejor era estrés, que fuera al doctor.
Y esa noche yo lloré tanto que me quedé dormido en el piso de la sala. Cuando desperté y quise volver a llamarle a Aurelia, no encontré su número. Y no me acordaba yo si tenía 2 hermanas o una. Agarré el teléfono a marcar a mi mamá y me di cuenta de que no me acordaba de su voz, no más de la voz de Concha, y cada vez con más trabajo. Ahí supe que Aurelia se había ido. Se había ido de la misma manera que se había ido Ofelia, como si nunca hubiera existido en mi vida, y las fotos donde ella salía ya no eran de ella. Ahora eran de una prima lejana que en realidad nunca fue mi prima. Junté todo lo que me quedaba. Los álbumes con las fotos raras, unas cartas viejas que ya no reconocía, unos objetos que aparecían en mi casa sin que yo supiera de dónde. Los metí en 2 costales, agarré la camioneta y me fui manejando hasta un terreno que tiene un compadre mío por el rumbo de Muna. Caminé como 1 kilómetro monte adentro, escarbé un pozo con una pala y enterré todo. Recé lo poquito que me acordaba, aunque para entonces ya se me había olvidado hasta el Padre Nuestro completo. Me faltaban partes. Regresé a Mérida esa madrugada. Entré a mi casa temblando y me tiré en la cama. Dormí como muerto. Y sí, algo se detuvo. Las cosas dejaron de desaparecer así, de un día para otro. Los objetos que me quedaban se quedaron en su lugar. Pero el proceso ese, el olvido, no se paró del todo. Se hizo más lento, más pausado, pero sigue. Cada semana, más o menos, se me borra una cara. Amanezco un lunes y ya no me acuerdo cómo era la señora que me vendía el pan en la esquina desde hace 20 años. O amanezco un jueves y ya no me acuerdo de la cara de don Efraín, mi maestro carpintero. O peor, ya no me acuerdo cómo era Concha, mi hermana. Me acuerdo de su nombre, me acuerdo de que existe, pero cuando cierro los ojos para verla, no veo nada, nomás un contorno, y al mismo tiempo empezó a pasar lo otro. Llega gente al taller o a mi casa, gente que jura conocerme de toda la vida. Un señor llegó hace como 3 meses, me abrazó, me dijo: Melquíades, primo, ¿cuánto tiempo? Y se puso a platicarme de una infancia juntos en Tícul que yo no recuerdo haber vivido. Me habló de la muerte de su papá, que según él era mi tío Fulgencio. Yo nunca tuve un tío Fulgencio. O sí lo tuve y ya se me olvidó. Ya no sé. Una señora llegó y me dijo que fue novia mía a los 20 años. Me enseñó una foto donde salgo yo más joven, abrazándola. Yo no me acuerdo de ella. Pero soy yo en la foto, no hay duda. Ya no sé qué es cierto de mi vida. Ya no sé cuántos hermanos tuve, cuántos años estuve casado, si mis papás vivían en Valladolid o en otro lado. Ya no me acuerdo bien de la cara de Ofelia. Tengo una foto de ella pegada en el refrigerador. La miro todas las mañanas. Y aunque la veo, ya no me llega nada por dentro. Es como ver la foto de una desconocida bonita. Escribo esto en una libreta que voy a guardar en la caja fuerte del taller. Estoy anotando todo lo que todavía recuerdo, los nombres, los rostros, las fechas, los lugares. Aunque sé que de nada va a servir, porque cuando se me olvide una persona, va a ser como si nunca hubiera existido y las palabras que escribí sobre ella no van a significar nada. Lo que más miedo me da no es olvidar. Lo que más miedo me da es que un día se me olvide yo mismo, que un día me pare frente al espejo y no me reconozca, y que llegue gente a decirme que en realidad me llamo de otra manera, que en realidad tuve otra vida, y que yo, sin manera de defenderme, tenga que creerles, porque ya no voy a tener con qué comparar. El taller sigue yéndome bien, los pedidos no paran, tengo dinero como nunca en mi vida. Y a veces, en las noches, cuando estoy solo en la casa, se me ocurre pensar que a lo mejor eso que ayudó no se está llevando nada mío. A lo mejor lo que se está llevando ya se acabó hace tiempo. Y yo, este Melquíades que escribe, soy otra cosa que apenas está empezando a acomodarse en el cuerpo que quedó vacío.
Hola Nero, te mando un saludo desde acá. Me llamo Teodora Ceniceros y aunque hace ya casi 3 años de todo esto, sigo sin poder platicarlo con nadie de mi familia porque nadie me creería. Así que lo cuento aquí, a ver si al menos escribiéndolo se me aligera un poco el pecho. Iba yo manejando de Hermosillo a Ciudad Obregón un sábado en la tarde. Regresaba de ver a mi mamá, que estaba internada por una operación de la vesícula. Manejaba la Ford Escape blanca que me había comprado 6 meses antes con lo del finiquito, cuando salí de la maquiladora donde trabajé casi 8 años. Iba yo sola. Mi esposo Ramiro se había quedado en Obregón con los niños porque el más chico, Iker, andaba con gripa fuerte. Como a la altura de Guaymas, en un tramo donde la carretera hace una curva larga y hay pura pinche sierra pelona a los lados, un tráiler se me atravesó. Yo iba a como 90, ni tiempo de frenar tuve. Me acuerdo del volantazo que di, del ruido del metal, y luego nada durante no sé cuánto tiempo. Cuando abrí los ojos estaba yo de cabeza, colgando del cinturón, y la camioneta era un acordeón. Olía a gasolina, olía a llanta quemada, y yo escuchaba una respiración cerca de mí que resultó ser la mía propia. Los paramédicos me sacaron como 1 hora después. Me llevaron al hospital de Guaymas y me dijeron que era un milagro, que con el impacto que había tenido tenía que estar muerta o cuando menos paralítica. Salí con 3 costillas rotas, una muñeca fracturada y muchos raspones. Nada más. Ramiro llegó en la madrugada a verme, lloramos los dos y ahí, en esa cama de hospital, empezó todo. La primera noche, cuando Ramiro se durmió en el sillón de acompañante, yo estaba despierta viendo el techo, con el brazo enyesado y las costillas ardiéndome, y de repente vi en el rincón de la habitación una luz. No era la luz del pasillo ni la del monitor. Era como una figura del tamaño de una persona, hecha de luz blanca amarillenta, parada ahí quietecita, viéndome. O sea, no le veía los ojos porque no tenía cara. Era como una silueta luminosa, sin facciones. Pero yo sentía que me estaba viendo. Yo no me asusté, al contrario. Sentí una paz muy grande. Pensé, esta es la que me salvó del choque. Es un ángel, es alguien que Dios me mandó. Le di gracias en silencio. Cerré los ojos y me dormí como una bebé. Cuando salí del hospital y regresé a mi casa en Obregón, la figura seguía apareciendo. No siempre. A veces pasaban 3 o 4 días sin verla, pero luego aparecía otra vez, en un rincón de la sala, en el pasillo, a los pies de mi cama. Nunca me hablaba, nunca se movía, solo estaba ahí. Yo llegué a hablarle, le decía gracias por cuidarme, gracias por cuidar a mis hijos, y me sentía protegida, como si nada malo me pudiera pasar mientras ella anduviera cerca. Como a las 3 semanas de haber salido del hospital, mi hija Ximena, la de 10 años, se cayó de la bicicleta y se raspó la rodilla. Nada del otro mundo, un raspón de niño normal. Le curé la rodilla, la abracé, le di su paleta y ya. Esa misma noche, mi cuñada Berta, la esposa de mi hermano, se cayó por la escalera de su casa en Navojoa y se fracturó la cadera. Tuvieron que operarla de urgencia. Casi se muere por una complicación con la anestesia. Yo pensé, qué mala suerte, qué coincidencia. Pero algo en la panza me quedó raro. Como a la semana, a mi esposo Ramiro se le ponchó una llanta camino al trabajo. No más una llanta. Se bajó, la cambió y se fue. Esa misma tarde un compañero suyo del trabajo, un muchacho de 25 años llamado Osvaldo, se estrelló en su moto contra un poste y se murió en el acto. Ahí ya me puso a pensar, pero todavía no acababa de creerlo. Me dije, son coincidencias, Teodora, no seas paranoica. Lo que me convenció fue lo de mi hijo Iker. El niño tenía 5 años. Un martes en la mañana se golpeó el codo contra el marco de la puerta, así como se golpean los niños. Se puso a llorar, le soplé, le puse hielo y se le pasó. Esa tarde, cuando fui a recoger a Ximena a la escuela,
Un tráiler perdió los frenos en la avenida Miguel Alemán y aplastó a 3 carros. Murieron 5 personas. Yo había pasado por ahí como 15 minutos antes. Cuando llegué a la casa, la figura luminosa estaba en la sala. Yo la vi y sentí un frío que nunca había sentido. Y entonces se me quedó viendo, y aunque no tenía cara, en el lugar donde debería tener la cara, empecé a ver imágenes, como si fuera una pantalla. Vi a mi mamá cayéndose en el baño. Vi a mi hermano en un accidente de camioneta. Vi el edificio donde vivía mi tía Esther, un edificio de 4 pisos por el centro de Obregón, desmoronándose. Vi caras de niños que no conocía, atrapados entre los escombros. Salí corriendo de la sala, vomité en el patio, y ahí entendí. Esa cosa no me estaba cuidando, esa cosa se estaba alimentando. Cuando alguien cerca de mí tenía un problema chiquito, un raspón, una ponchadura, un golpe, ella completaba el daño, como si el universo hubiera decidido que ese día tocaba tanto dolor, y si la cuota no se llenaba con lo poquito, ella se encargaba de llenarla con lo mucho. Y yo, sin saberlo, había sido la puerta por donde se metió. Los siguientes días viví con el corazón en la mano. Cada vez que alguien se lastimaba tantito, yo ya estaba esperando la desgracia. Y llegaba. Un vecino se cortó con un cuchillo pelando naranjas y en la noche a su suegra le dio un derrame. Una amiga del trabajo se torció el tobillo y a los 2 días su marido murió de un infarto. La figura empezó a aparecer más seguido y yo empecé a ver más cosas en su cara sin cara. Vi el edificio de mi tía Esther derrumbándose. Lo vi con detalle. Vi el número del edificio, el 9, y vi la hora del reloj de la recepción, las 11:40 de la mañana. Vi el día, un jueves. Le hablé a mi tía Esther y le dije: «Tía, necesito que se salga del edificio el jueves antes de las 11 de la mañana». Ella se rió, me dijo que estaba loca, le rogué. Le dije que tenía una corazonada muy fea. Ella me colgó pensando que se me habían aflojado los tornillos por el accidente. El miércoles en la noche agarré el carro y me fui a Obregón. Toqué en cada departamento del edificio de mi tía, en cada uno. Toqué a las 10 de la noche, a las 11, hasta la 1 de la mañana. A cada persona le dije la misma mentira. Les dije que era del gobierno, que había una fuga de gas peligrosa, que un ingeniero iba a llegar en la mañana y que por favor evacuaran el edificio antes de las 10:30. A los que no me creyeron les rogué. A los que se enojaron les seguí rogando. A la señora del 1 se le puse 50 pesos en la mano para que se saliera. A mi tía casi la saco a jalones. El jueves a las 11:30 de la mañana ya no había nadie en el edificio. Yo estaba parada en la banqueta de enfrente, temblando, esperando. A las 11:42 un temblor sacudió Obregón. Fue chiquito, de esos que casi no se sienten. Pero el edificio de mi tía, que ya estaba viejo y con problemas de estructura desde hacía años, se vino abajo como un castillo de arena. En 12 segundos ya era un montón de escombros. Nadie se murió. Nadie estaba adentro. Salió en las noticias como un milagro que a nadie le hubiera pasado nada. Yo me solté a llorar ahí parada. Lloré de alivio, lloré de miedo, lloré porque por primera vez sentí que había ganado algo. Le había arrebatado la desgracia, había roto la secuencia. Y esa noche, cuando llegué a mi casa, la figura no apareció. No apareció en toda la semana. Yo pensé, se fue, ya se cansó, ya me dejó en paz, pero regresó y regresa, sigue regresando. Cada vez que alguien cerca de mí tiene mala suerte, ahí está. Aparece en el rincón, quietecita, esperando. Ya no me enseña las desgracias en la cara con detalle como antes. A lo mejor porque aprendió que yo puedo estorbar. Pero ahí está, esperando su cuota. A veces la logra completar y me entero después, ya cuando alguien conocido murió o le pasó algo horrible. A veces alcanzo a hacer algo. A veces no,
Ya no puedo tener amigas cercanas. Ya no visito a mi familia como antes. Cuando alguien me cuenta un problema chiquito, se me hiela la sangre y me pongo a rezar por esa persona toda la noche. Ramiro cree que ando con depresión. Los niños me ven raro. Yo les digo que estoy bien. Cambié de casa 2 veces pensando que la figura no me iba a encontrar. Sí me encontró. Fui a que me limpiaran con una señora de Echojoa que decía que curaba estas cosas. Ella me miró, se puso pálida y me dijo que no podía ayudarme, que lo que traía yo pegado no se quitaba con hierbas ni con oraciones, que se me había metido cuando el choque, en esos segundos que estuve entre la vida y la muerte, y que ya era parte de mí. Anoche mi hija Ximena se cortó el dedo con una hoja de papel. Un cortecito nada, ni sangró. Yo llevo desde entonces sin dormir. Estoy escribiendo esto a las 4 de la mañana esperando la noticia, rezando para que no llegue, sabiendo que probablemente va a llegar. Y ahí está ella otra vez, en el rincón del cuarto, quietecita, luminosa, sin cara, esperando, como esperó desde aquel choque en Sonora, como va a esperar siempre. Porque yo debía haberme muerto ese sábado en la carretera y no me morí. Y esa deuda alguien la tiene que ir pagando poquito a poquito, con la mala suerte de los que están cerca de mí. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si aún no estás suscrito, suscríbete para ayudarnos a llegar a la meta. Y si quieres conocer los relatos que nunca publiqué, puedes acceder escaneando el código en pantalla o entrando al enlace del primer comentario fijado. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video.